Esto fue posible gracias a EA Creator Network. Para probar el tema de las escapadas, decidí empezar por realizar un campamento infantil. Me hizo mucha ilusión ver que por primera vez los Sims que escogí para ocupar distintos roles sí actuaban acorde a ello y las actividades que les asigné dentro del horario que tenían. En cada rincón se podía ver tanto a los campistas como a los encargados haciendo algo distinto o uniéndose por su cuenta a las actividades. También uno puede en cualquier momento crear nuevos roles, modificar actividades o quitarlas del itinerario y hasta crear diferentes plantillas según el tema o lo que ustedes quieran lograr hacer en sus lotes. Pueden configurar esas escapadas como si fuera una rutina entre semana o elegir solo unos días para ir a visitar tal lugar. Se puede organizar eventos como una escapada romántica, una clase de cocina y añadir desafíos a diferentes roles, entre muchas otras cosas. En mi campamento, aquí se seguirán mostrando otro par de escenas de todo lo que hicieron durante el día, los cuales les añadían a los niños distintas actividades formativas que les beneficiarán después como adultos, y si sus Sims ya crecieron, pueden elegir entre diferentes opciones que se mostrarán en la pantalla. Los eventos formativos pueden ganarse practicando o haciendo distintas actividades. La arquería es una, así como diferentes retos personalizados para los niños. Luego practicaron actividades en el agua como andar en kayak o nadar junto a los encargados del campamento. Además de eso, la sim que controlaba pudo lograr llevar a su amiga imaginaria para divertirse con ella, lo cual considero que fue un buen detalle. El día en el campamento terminó con una fogata y una cena, para luego irse a dormir a las 10 de la noche. Igual resalto una vez más que me sorprendió bastante ver a los otros 13 Sims que no controlaba meterse a sus cabañas a dormir o integrarse en las actividades del día de forma automática. Por eso esta característica se convirtió en mi favorita del pack. Ahora pasemos al resumen de las otras áreas del modo de juego. Los amigos imaginarios se pueden conseguir en el modo comprar y construir. Hay diferentes tipos a los cuales se les puede elegir la personalidad que tendrán. Estos les ayudarán con su experiencia formativa y a la vez aliviar su soledad a través de interacciones especiales como juegos, secretos y saludos. Si son competitivos o creativos, podrán ayudar al niño a desarrollar todo eso y más. Finalmente, cuando los Sims pasan a la adolescencia, pueden elegir convertir a sus amigos a algo real. Después tenemos la nueva habilidad de los clavados. Hay diferentes tipos de saltos que pueden hacer. De aquí me gustó bastante que al poner la cámara en primera persona, los Sims al caer al agua se ven otro par de detalles que antes no estaban. Luego tenemos la zona de juegos, las cuales pueden usar tanto grandes como pequeños. Aquí voy a dejar un par de escenas sobre ello. En esta parte me gustó mucho ver cómo se pueden personalizarlos y que también hayan agregado al juego base un nuevo lote centrado en eso, al igual que la posibilidad con esta expansión de descargarse de la galería los enclaves personalizados de otros jugadores para tener desde postales, competencias amorosas y demás. Otros aspectos que son nuevos en el juego son las máquinas de spinning, la batidora para hacer licuados de proteína y otros, el poder usar las mancuernas, jugar al piedra, papel o tijera y al escondido. Son otros detalles a tomar en cuenta que seguro les hará divertirse bastante. Esos juegos no son solo para niños, sino también se le permite a Sims adultos, lo cual me pareció interesante. Por último, pero no menos importante, hay varias misiones que se pueden hacer en el nuevo pueblo de Gibby Point, las cuales no solo les darán simoleones, sino que también les harán descubrir más sobre la historia, los secretos de los lugareños, puntos importantes y otros aspectos como el cuidado de las mariposas, la cual también es una nueva habilidad. En el pueblo también hay tiendas donde comprar piezas de origami, así como también ahora se pueden realizar diferentes tarjetas con ellas, plantas y otros diseños variados que verán a continuación según la destreza. Ahora sí, continuamos con el resumen de Thomas sobre lo que trae crear un sim. Del cast, si acaso lo positivo que le destaco es que esta vez los estilos se enfocaron más en los diseños para hombres que para mujeres. Al menos la gran mayoría de lo que vi en esta parte me gustó para ellos. Si hay cosas nuevas para niños, pero la gran mayoría de lo que verán en los adultos se repiten en otras edades, como de costumbre. Dejaré un par de tomas por unos segundos para que se hagan una idea de todo lo que trae de ropa, joyas y tal para luego darles mi calificación.
Aquí les voy a dejar mi puntaje sobre esta categoría en específico, antes de pasar a ver un resumen del modo comprar y construir. En estas escenas que verán a continuación, intenté resumirles la mayoría del catálogo oficial de muebles que traen la nueva expansión de los Sims 4 a la aventura, pero recuerden que encontrarán muchos más si activan el truco de depuración. El estilo de la mayoría está perfecto para realizar campamentos, parques acuáticos, zonas de juegos y demás enfocadas en las familias y sobre todo los niños que tan abandonados los tenían. En lo personal, a mí ya me hacía falta algo enfocado en esas edades y hubiera sido aún mejor si hubiesen agregado al juego base los preadolescentes, pero eso creo que ya era pedirle mucho a la vida. Igual les dejaré mi calificación de esta parte antes de pasar a ver unas breves tomas sobre el pueblo para terminar esta review. Mi conclusión general es que el pack cumplió con lo que prometía. Tiene mucho contenido y se nota el esfuerzo que le pusieron para hacer que esta expansión se colocara entre una de las mejores que han sacado en mucho tiempo. En el nuevo pueblo de Gibby Point, aparte de misiones por hacer, hay distintos tipos de festivales a los cuales pueden asistir, que son 4 en total. También me pareció interesante que en ciertas zonas del pueblo estuvieran letreros relacionados con el antiguo evento del Sim Sessions que hicieron en el juego. Tal vez sean más pistas de que vendrá pronto la expansión sobre las bandas. Para terminar, siento que no solo incluyeron varias cosas que la mayoría querían hace años, sino que también ahora se nos permite tener más personalización, gestionar y ampliar la vida social de nuestros Sims de muchas formas. Espero que la review les haya servido. Espero verlos luego con más contenido como de costumbre.